Buenos días, siendo las 11:32 de la mañana de este 15 de octubre de 2015, damos inicio a la 39ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva, pregunto si tenemos quórum para iniciar la sesión. Buenos días. A tal efecto, pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Edgar Rangel Germán, comisionado presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta Félix, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria Ejecutiva. Le pido el favor de lectura a la propuesta de orden del día. Bien, someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno el orden del día como sigue. El primer tema, aprobación del orden del día. El segundo tema, asuntos para autorización. Dentro de este tema tenemos 3 puntos. El primero, las resoluciones por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve 2 solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial. La primera es para la empresa GX Technology Corporation con número de registro ARES GXT EU 15-2Q1, diagonal 2015, diagonal 1215, en la modalidad de adquisición de datos de campo. El segundo es para la empresa EMGS Seabed Login México, SADCB, con número de registro ARES MGS MX 15-9I3, diagonal 910, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo. El segundo tema para los asuntos para autorización son las disposiciones técnicas para el aprovechamiento de gas natural asociado a los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos. Esto es un proyecto de lineamientos para envío a COFEMER. Y el tercer punto de los asuntos para autorización son las solicitudes de autorización para participar en foros, eventos públicos y visitas de trabajo. De estar de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente, continuamos con el desahogo, con el primer punto de los asuntos para autorización. El primer punto son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve 2 solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial, una de la empresa GX Technology Corporation, con la modalidad de adquisición de datos de campo, y la otra para la empresa EMGS Seabed Login, en la modalidad que no incluye adquisición de datos de campo. En desahogo de este punto del orden del día, tiene la palabra el comisionado Néstor Martínez Romero, comisionado ponente de este tema. Muchas gracias. Tengo que enfatizar que son 2 ponencias diferentes, una le tocó al maestro Juan Carlos Cepeda y otra me tocó a mí. Y como siempre que comentamos acerca de las autorizaciones de reconocimiento de exploración superficial, vamos a hacer un resumen de lo que llevamos a la fecha. Me voy a permitir hacerlo y posteriormente le voy a pedir al director del área correspondiente, al ingeniero Alcántara, que nos detalle específicamente las 2 solicitudes, la de GX Technology Corporation y la de MGS Seabed Login. Entonces, bueno, el resumen estadístico que traemos es que a la fecha ha habido 45 empresas que nos han hecho solicitudes para este tipo de trabajo de ARES. De esas 45 empresas, 3 han sido desechadas, ha habido un desistimiento y hay 5 en revisión. De los proyectos que nos han presentado tenemos 34 de diferentes empresas y tenemos fundamentalmente con adquisición de datos 17 autorizados y sin adquisición de datos 7. El día de hoy vamos a tener una con adquisición de datos y una sin adquisición de datos. Entonces, eso nos da el total de 34 proyectos presentados, de los cuales todavía traemos algunos en autorización en proceso. Actualmente solamente traemos 24 autorizados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los 24 proyectos autorizados, se están presentando en detalle, todos ellos están avanzando en la forma como lo habían planteado en los programas de trabajo y yo creo que aquí es muy importante enfatizar que toda esta información nos va a permitir potenciar la información que tenemos
para las futuras rondas que plantee la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El resumen plantea que el día de hoy, si se autorizan estas posturas de las dos empresas, pues vamos a tener lo que están viendo ahí en la lámina, la de MGX y GXT, que son los que están en la parte de arriba, y la primera de ellas, la de GXT, la que le tocó al maestro Cepeda, tiene una duración de proyecto de 16 meses, y la que me tocó a mí, la de MGS, que es una especial porque trae inversión electromagnética y reprocesado 3D, esa duraría 36 meses. Y sin más, después de haber dado el comentario del resumen general de cómo vamos con Ares, que finalmente se puede calificar como muy exitoso, muchas empresas, muchos proyectos, le dejo la palabra al ingeniero Alcántara para que nos haga el detalle, la explicación de detalle de las dos propuestas, iniciando con GXT y después con MGS. Por favor, ingeniero Alcántara. Muchas gracias, comisionado. Como se mencionaba, se van a presentar dos proyectos, uno de la compañía GX Technology y el otro de la compañía MGS. El correspondiente a la compañía GX Technology es lo que nosotros vemos en el mapa en un color verde más claro en relación con la propuesta que está presentando la compañía MGS, que vemos en color verde un poco más encendido. Esos son los dos proyectos que el día de hoy nos ocupan. Dentro del proyecto que GX Technology está presentando, esta figura muestra que cubre un área de aproximadamente 269.117 kilómetros cuadrados. La tecnología que van a utilizar para el desarrollo de este proyecto está referida a sísmica 2D de reflexión, gravimetría y magnetometría, y los objetivos geológicos van a registrar información desde el Pleistoceno hasta debajo de la discontinuidad de Mohorovic, que ya es una interfase entre la corteza y el manto, la corteza terrestre y el manto superior. Dentro de los entregables que nosotros, o que la compañía ha manifestado que va a presentar como resultado de este estudio, se encuentra el volumen sísmico de Kirchhoff, que es un filtrado y escalado en tiempo, el volumen sísmico, las velocidades de migración también en tiempo, el reprocesado en tiempo, un modelado final de velocidades con intervalo de profundidad, un modelado regional de velocidad 3D para conversión a profundidad, y dentro de los productos adicionales que se van a presentar sería la información gravimétrica y magnetométrica, como habíamos mencionado. La sísmica a adquirir y procesar se refiere a sísmica 2D. La duración de este proyecto representa 16 meses de trabajo. Los objetivos que este proyecto tiene es proporcionar a la industria el conocimiento completo del Golfo de México dentro de aguas territoriales mexicanas, a través de la obtención de nueva información sísmica con distancias más largas entre receptor y fuente y la longitud de registro más larga. La adquisición de imágenes empleando tecnologías más avanzadas de procesamiento en apoyo a una interpretación más completa de la cuenca y cruzar el mayor número de bloques a licitar y áreas potenciales tanto como sea posible. Este es otro de los objetivos de la compañía. Y el tercero es obtener información adicional a la ya adquirida con un estudio que han realizado denominado México SPAN e información sísmica de refracción para alcanzar información específica de la profundidad de la corteza terrestre y mejorar la definición de estructuras individuales, logrando un mejor ligue entre los pozos y esta información antes de utilizar la sísmica 3D disponible. Dentro de los beneficios que se espera obtener con esta aplicación de estas tecnologías es que se va a contar con imágenes que serán únicas en términos de profundidad de penetración, que mejorarán la interpretación de la corteza terrestre en el Golfo de México.
Se logrará la definición de la base de la sal en la parte de separación de las placas continentales y se determinará el espesor de la sección sin rift. Esta parte se refiere a lo que ocasionó la apertura del Golfo de México en su momento y el fenómeno geológico de separación entre lo que fue Brasil y África. Por eso estábamos hablando de que este es uno de los estudios importantes que se realizan para, por la profundidad en la que se está considerando la toma de información. Esto nos va a permitir predecir con mayor precisión el momento en que las rocas generadoras pasaron por la ventana del petróleo y nos van a definir los modelos de subsidencia en la porción occidental del Golfo de México. Este es el proyecto que presenta la compañía GX Technology para su consideración. MGS Seabed Logging de México, como vemos aquí, son varias áreas que en su totalidad cubren 61.693 kilómetros cuadrados. Van a utilizar una tecnología de reprocesamiento e interpretación integrada de información sísmica y electromagnética. O sea, este es un segundo estudio que están presentando precisamente para hacer ese reprocesamiento entre la sísmica que ya habían o que están desarrollando con un reprocesamiento de estudios electromagnéticos. Los objetivos geológicos que pretenden alcanzar son el Mioceno, el Oligoceno, el Eoceno y Paleoceno. Dentro de los entregables tenemos gathers sísmicos, 6 apilados parciales, volúmenes apilados en ángulos de interés, amplitud contra azimut, flujo de procesado y la interpretación integrada sísmico-resistiva. La duración del proyecto para desarrollar estas actividades está considerada en 33 meses. Obviamente, si el Pleno considera que se debiera aprobar. Los objetivos planteados por la compañía MGS es reprocesar datos sísmicos 3D con un preapilado para análisis de amplitudes, realizar la interpretación regional de horizontes sísmicos claves a partir de sísmica 3D, integrar la interpretación sísmica e inversión para obtener la distribución de resistividad mejorada, la integración e interpretación de información resistiva sísmica, proporcionar escenarios exploratorios factibles y proporcionar rangos de recursos prospectivos. Los beneficios es el mejoramiento de la información obtenida del subsuelo a través de la integración de los datos sísmicos 3D y electromagnéticos que mencionábamos. Permitirá desarrollar hipótesis exploratorias llevando a cabo el sondeo del potencial exploratorio a partir de amplitudes sísmicas e información de las distribuciones de la resistividad. Y el tercer beneficio es la interpretación integrada, nos va a facilitar la identificación de áreas con alto potencial exploratorio. Estos son las consideraciones que ambas compañías están presentando para la consideración del Pleno. Si me permiten, no, adelante, unos comentarios. La compañía MGS, esta última, ya tiene un permiso para tomar la información electromagnética. Recuerden que ahorita estamos teniendo dos compañías, una que sí va a tomar información o va a adquirir información y otra que está solicitando solamente un reproceso, que es esta a la que me estoy refiriendo. Ellos están tomando la información electromagnética en otro permiso y lo que están solicitando aquí es poder utilizar la sísmica para, como dijo el ingeniero Alcántara, tener una interpretación mucho más fidedigna del subsuelo y de esta forma tener más certidumbre del potencial que tienen los hidrocarburos. Y finalmente quiero decir, se ha dicho muchas veces, pero creo que es importante remarcar que todo esto es financiado por las empresas que están interesadas en el potencial del país. Esto no tiene de ninguna forma algún financiamiento por parte del Estado. Muchas gracias, comisionado. ¿Algún otro comentario, comisionados? Director general, secretario ejecutivo. Solamente si puedo, por favor. Pues celebrar el hecho de que se presenten este tipo de estudios. Como todos sabemos,
La sísmica es una de las contribuciones tecnológicas más importantes. Hay quien argumenta que es la más importante, ¿no? En los últimos años en la industria petrolera. Sin duda es muy importante, pero la sísmica no permite identificar tipo de fluido, te permite identificar algunas estructuras, potencial, etcétera. Es muy importante, por supuesto, por eso inicié con esa introducción de que es una contribución tecnológica importante. Combinar la información sísmica con métodos electromagnéticos nos reduce la incertidumbre, nos permite tener una mejor interpretación de qué tipo de fluido podemos esperar. Pensando en pozos de aguas ultraprofundas, encontrar una estructura geológica donde hay cierre, donde se conoce el spill point, etcétera, y después encontramos que es gas seco, probablemente no es un proyecto rentable. Y como siempre, independientemente de lo que se haga, pues como dicen, el mejor geólogo es la barrena, ¿no? No hay como el pozo exploratorio. Pero sin duda sí celebro el hecho de que haya interés de integrar estos dos tipos de estudios, electromagnéticos con sísmica, para poder reducir la incertidumbre y claramente soportar el enunciado de que es mejorar la interpretación del tipo de hidrocarburos que pensamos podríamos encontrar, y por lo que veo son áreas bastante importantes las que están considerando. Así que básicamente ese comentario, quisiera celebrar ese tipo de estudios. ¿Es un comentario? Adelante, comisionado. Yo celebro mucho el comentario del doctor Rangel, pero también me gustaría enfocar un poco el tema de la primera empresa que quiere tomar sísmica 2D. Entonces, al parecer, como que ya nadie quisiera tomar 2D, ¿no? Porque 3D da mucho más certidumbre, ¿no? La tecnología definitivamente está ligada con la cuestión de rentabilidad. Entonces, tomar sísmica 2D para algunas empresas va a ser muy importante para afinar las áreas en las cuales más adelante tenga que ir a sísmica 3D o finalmente a métodos electromagnéticos, ¿no? Que ya nos permitirían, como dijo el doctor Rangel, y en forma muy clara, determinar el tipo de fluidos, que eso es súper importante. Gracias. No, ese no. Tú tienes un mapa, ¿no, Pati? Creo que otro archivo. Doctor, a ver, en lo que ponen el mapa, quiero mostrarles un mapa, es una breve explicación nos podría dar, comisionado, de cómo el estudio electromagnético ayuda a, y ahorita quiero comentar de este mapa, cómo el estudio electromagnético ayuda a identificar el tipo de fluidos. Sí. Aquí lo que estamos viendo es lo que llamamos aquí internamente el mapa alférez, ¿no? Donde se integran todos los estudios. No sé si es donde integramos todos los estudios que se han solicitado. Es una nueva versión que ahorita les voy a platicar. No sé si ya se esté viendo para efectos de la... Sí, a ver, miren, les explico este mapa, comisionados, que quiero que vean. A ver si, estimado Juan, pudieras ayudarnos a proyectar para que quienes nos ven por internet puedan ver este mapa. Bien, en este mapa, como bien aquí adelantaba el comisionado Rangel, aquí lo que hizo Patricia Alfaro, mi coordinadora de asesores, es integrar todos los permisos que hemos otorgado en materia de sísmica en el Golfo de México, pero se integran de una forma especial. No solo se traslapan las áreas, sino lo que hizo aquí nuestra asesora fue cuadricular el Golfo de México en una dimensión aproximadamente de 80 kilómetros cuadrados cada polígono. Muchas gracias. Y dado que tenemos, para cada permiso que hemos dado de sísmica, dado que tenemos el mapa de la línea sísmica, de dónde va a atravesar el barco a tomar una línea sísmica, o un plano, sea una sísmica de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, podemos identificar la actividad por cada espacio pequeño, por cada polígono de 80 kilómetros cuadrados y asociarle la inversión estimada que van a realizar. Y como están traslapados los permisos que damos, ¿no? Porque sabemos que no hay exclusividad, que los permisos que da la CNH no son exclusivos. Puede haber más de una empresa sísmica que esté estudiando la misma área. Traslapamos los mapas, identificamos los trazos sísmicos para cada polígono de 80 kilómetros cuadrados y estimamos la inversión que va a haber en cada polígono. De tal suerte que tenemos este mapa de calor que nos dice la inversión que estamos viendo ya programada en el Golfo de México en lo que se refiere a estudios de exploración superficial, particularmente sísmica. Y entonces en el tono más intenso, que es la categoría de hasta abajo, tenemos inversiones que van de los
de los 2,5 millones a los 3 millones, perdón. Sí, de los 2,5 millones a los 3,200,000 dólares por cada polígono de 80 kilómetros cuadrados. Entonces, la mayor densidad de inversión en sísmica la estamos viendo básicamente en 2 regiones. En la zona del norte, naturalmente el cinturón plegado perdido, incluyendo, en este mapa traemos, Pati, los permisos. Es muy similar. A ver si podemos subir a la página web los 2 mapas. Aquí tenemos los mapas, los permisos sísmicos y la actividad de Pemex más reciente. Entonces, este es un indicador adelantado muy bueno porque nos dice la industria petrolera internacional dónde está viendo las áreas con mayor potencial en México y en montos de inversión. Entonces, estamos viendo dónde se están realizando las mayores inversiones en sísmica. Entonces, uno es cinturón plegado perdido y otro es la cuenca de Catemaco, que es donde está una cuenca salina, ¿no?, que inicia en aguas someras y se mete a aguas profundas. Entonces, quería compartir con ustedes, comisionados y colegas, este mapa, que es muy interesante porque es un mapa que da un indicador económico de la inversión que estamos viendo, resultado de todos estos permisos que hemos otorgado. Adelante, comisionado Acosta. Comisionado. Me iba a referir a la parte de la identificación de fluidos, doctor, pero sí, como quieras. Sí, con mucho gusto. Bueno, de entrada, muchas felicidades por el mapa, está muy interesante, llama la atención, lo que haría sentido a muchos, ¿no?, que las áreas más interesantes es Perdido, Catemaco, Salina del Istmo, pero también es muy interesante ver que hay gran inversión también en la zona Bizar, ¿no?, y cordilleras mexicanas, etcétera, que se ve inversión en todos lados, ¿no?, y claramente los puntos más calientes, bueno, pues eso muchas personas las conocen desde hace tiempo, incluido Pemex. Básicamente, para contestar la pregunta del comisionado presidente, muy sencillo, sobre todo para la audiencia. Los métodos sísmicos principalmente se fundamentan en fuentes de sonido, fuentes acústicas, como un ultrasonido de los que las damas toman en un embarazo. Creo que aquí lo que aplica un poco más interesante es cuando tienen, déjenme usar este ejemplo, se me ocurre en este momento, espero no sea muy malo, los cálculos renales o los cálculos que se tienen en la vesícula. El ultrasonido lo que hace es identificar si este elemento diferente al medio, al tejido humano, es un tumor o es un cálculo, ¿no?, un cálculo de calcio o un cálculo de colesterol, en el caso si fuera renal o vesicular. Cuando se tiene un cálculo vesicular que tiene origen enzimático, colesterol, etcétera, se genera un halo. Es decir, el ultrasonido refleja la roca, el cálculo, pero permite ver un halo, es decir, algo que se refleja y se refracta después de ese objeto. Así es como funciona la sísmica, nos permite identificar el tipo de roca, es decir, ondas que reflejan, que refractan. Entonces puedo identificar si voy viendo el Oligoceno, el Plioceno, el Cretácico, el Jurásico, etcétera, ¿no?, porque las ondas suben y bajan en diferentes ondas P, ondas S, y los barcos arriba pues van identificando los milisegundos que toman para esa onda que se emitió, reflectó, y obviamente pues el número de señales es billonaria, ¿no? Son muchísimas señales que se integran y se generan en la información. Eso nos permite identificar, decía yo, nos permite identificar las estructuras, si son anticlinales, inclinales, si hay fallas normales, fallas inversas, fallas de cizalla. Los métodos electromagnéticos, por otro lado, utilizan precisamente lo que se llama un campo electromagnético, es decir, lanzar un campo electromagnético a lo largo de toda esa formación para identificar, pues lo mismo, ¿no?, el tipo de roca. La sísmica, como tiene ya explicaba en mi ejemplo, espero que no haya sido malo médico, fuentes acústicas permiten identificar el tipo de roca y posiblemente qué tipo de hidrocarburo. La información geológica, el conocimiento geológico es fundamental para saber si estamos, como estamos viendo en este mapa, si estamos en una provincia gasera, en una provincia de aceite pesado, aceite ligero, etcétera. Dado que el método electromagnético utiliza campo con ese mismo principio, permite ver la reflexión, digamos, la señal que tiene ese objeto a la luz de estar
saturado, le llamamos nosotros, es decir, lleno, con agua, con gas, con aceite. Entonces, ese contraste, tener las dos informaciones, es como tener dos fuentes de información o tres fuentes, mientras más información, pero al tener dos diferentes fuentes o fundamentos físicos, permite el traslape. Por eso decía yo que celebraba el hecho de que hubiera sísmica reprocesada y además con electromagnético. Eso nos genera nos reduce la incertidumbre en el tipo de fluido. No, muy claro, sobre todo la parte médica, muy clara. Doctor. La parte médica quedó muy clara. Nada más abundar un poco que la explicación de principios básicos es muy simple, pero la tecnología, el desarrollo de la tecnología, tanto en la parte electrónica como física y matemáticas, es muy complicada. Esta compañía que está tomando la parte electromagnética es una empresa noruega y fundamentalmente el principio básico es que el agua permite el paso de la corriente más fácilmente, ¿no? Porque tiene sales y el aceite o los hidrocarburos no dejan pasar el paso de corriente. Eso le llamamos resistividad del material. Entonces el campo electromagnético nos permite ver resistividades y eso lo podemos transformar a definición de qué tipo de fluidos podían estar en las formaciones. Pero el principio básico es muy fácil de explicar, pero no hay muchas compañías, creo que es la única compañía, a lo mejor nos puede abundar aquí un poquito, o hay dos compañías que pueden hacer esto a nivel mundial porque han hecho el desarrollo o los desarrollos electrónicos y también matemáticas y físicas que nos permiten medir a distancia, porque estamos midiendo desde la superficie de la tierra o del mar a profundidades de 3.000 metros, poder medir esta resistividad pues es algo muy complicado. Sí, entonces creo que si sí. Llevamos décadas haciéndolo en registros de pozos, ¿no? En registros, sí. Tenemos el pozo. A nivel de pozos se hace muchos años. En esa escala, ¿no? Hace muchos años. Pero no sé si nos pueda comentar más aquí el director general. Yo nada más quería hacer el comentario que por eso dentro de los objetivos, tomando el comentario del comisionado Néstor Martínez, la compañía está señalando que va a integrar precisamente esa interpretación sísmica con la parte de inversión para obtener una mejor distribución de la resistividad. Ese es uno de los objetivos que estaba mencionando. Y el siguiente era la interpretación y la integración de esa información en el aspecto resistivo y sísmico, para precisamente conjuntar esos dos conceptos que ahorita se acaban de explicar. Muchas gracias, director general. Comisionado Acosta, por favor. Sí, muchas gracias. Definitivamente muy interesante el mapa, y un dato importante es que pues por lo que estamos viendo en estos próximos 5 años, y yo creo que estoy hablando de un periodo más largo de lo que las solicitudes nos indican que van a tener los resultados, en estos próximos 5 años de este siglo XXI, vamos a tener más información de conocimiento geológico que todo el siglo XIX, o para decirlo de otra forma, que toda la historia de información geológica de este país, o sea, en los próximos 5 años. Esto derivado de la reforma energética. Comentaba el comisionado Néstor que es sin costo para el Estado, pero no solamente sin costo, los beneficios de comercialización de esta información van a ser compartidos con el Estado mexicano. Es decir, la comercialización de esta información, una vez que las compañías tengan el derecho exclusivo para poderlo comercializar durante los 12 años que se ha establecido, hay una participación en beneficio del Estado, y no solamente ese es el beneficio directo, sino que nuestras rondas siguientes pues obviamente tendrán información más atractiva, mucho más clara, para efecto de poder participar en los bloques que estaremos licitando. Eso por una parte. Por otra parte, también me llama la atención que las solicitudes se han concentrado, obviamente, en la zona que se considera de mayor potencial, que es en el Golfo de México. A mí me gustaría ver ahora también solicitudes en la parte terrestre del territorio. Digo, tenemos 12 provincias petroleras y algunas de ellas prácticamente sin exploración. La semana pasada, con la venia de este órgano de gobierno, estuve en el estado de Chihuahua y veíamos que ahí prácticamente el 50% del estado forma parte de una cuenca geológica
que fue explorada en los años 70 y 80 y con la política de Pemex de concentrar sus esfuerzos y sus recursos en áreas mucho más productivas, pues toda esa área se dejó sin continuación de actividad exploratoria. Entonces, creo yo que los estados, a través de sus áreas de promoción económica, deberían de incluir este tipo de información para efecto de promover o coparticipar con las instancias privadas para efecto de que hagan llegar actividades de exploración en sus estados que pudieran generar, pues sin duda, una derrama económica importante a los estados que adicionalmente con las reformas también legales participan de los beneficios económicos, no solamente las instituciones, llámese municipios y estados, sino inclusive los propietarios de los predios donde se pueda localizar hidrocarburo. Entonces, resulta sin duda muy interesante y muchas felicidades por la información. Lo que estamos viendo como algo muy concreto, a prácticamente solo un año de que se han dado las reformas legales en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Muchas gracias, comisionado. A ver, yo me quiero sumar a esto que apunta el comisionado Acosta, muy importante, que es lo que estamos presenciando, como bien apunta el comisionado, a pocos meses que arrancó la reforma energética, es una explosión de información. Lo que estamos viendo es una industria de estudios superficiales con tecnologías de sísmica, gravimetría, magnetometría, estudios electromagnéticos, que están con mucho interés explorando el Golfo de México, comprometiendo programas de inversión importantes que rebasan ya en los permisos que hemos dado en la comisión, estimamos rebasan los $2,000 millones que se van a invertir en los próximos 3 años. Ahora, como bien apunta el comisionado Acosta y lo mencionó también el comisionado Néstor Martínez, primer punto a subrayar es toda esta información es del Estado mexicano. Todo esto es una inversión que están llevando a cabo las empresas privadas, pero por ley toda la información es del Estado. Una vez que terminan las empresas de llevar a cabo esta adquisición de nueva información, la Comisión Nacional de Hidrocarburos recibe esta información, forma parte del acervo del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Naturalmente, las empresas tienen un periodo que les otorga la CNH para poder comercializar esta información. Pero el Estado se beneficia inmediatamente de esto y ellos tienen un periodo perentorio para poder comercializar la información. Ahora, en cuanto a la explosión de información y de conocimiento que esto está generando en beneficio del Estado, comentaba el comisionado, ¿a qué ritmo vamos? Con los permisos que hemos dado y al ritmo que llevamos, porque seguimos, como ustedes ven, dando permisos de estudios de exploración superficial. Nosotros calculamos que en los próximos 5 años vamos fácilmente a duplicar el volumen de información que Pemex tenía históricamente. Eso es lo que yo estimo. Con los permisos que ya hemos dado en cuanto a sísmica 2D, estamos ya por arriba, cerca quizás como del 70%, debemos de estar ya 70%, con los permisos que hemos dado estamos cerca del 70% de información adicional en cuanto a sísmica 2D que Pemex tiene en su acervo. En cuanto a sísmica, por ejemplo, subsalina 3D, estamos en más del 300% en comparación con lo que Pemex adquirió históricamente de sísmica 3D subsalina, lo que denominan el wide azimuth. Entonces, es una explosión de información. Ahora, esto se ha visto en otros países que hicieron reformas energéticas similares en el pasado. En el caso de Brasil, cuando Brasil hizo su reforma en el año 1997, a los 10 años, poco menos, habían igualmente duplicado el volumen de información. Entonces, realmente, esta es una de las misiones más importantes de la CNH, detonar la información, el conocimiento. Por eso la ley nos confiere esta responsabilidad del desarrollo del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y
y es información que es de beneficio para el Estado, porque esta información nos va a permitir enriquecer el apoyo técnico que le damos a la Secretaría de Energía. Pero sin duda, las primeras inversiones y el primer gran resultado de la reforma energética que impulsó nuestro presidente es el desarrollo de una industria de la información que está dando grandes resultados. No sé si existe algún otro comentario, comisionado Pimentel. Quizá valdría la pena, toda vez que se proyectó este mapa, apuntar que las zonas más rojas y más naranjas no significa que es solamente las zonas donde hay hidrocarburos, es donde las empresas han puesto, digamos, su mayor interés, pero bien podrían encontrar, pues en cualquiera de las partes que están en verde, ¿no? Una gran oportunidad. Claro. Que pudiera detonar desde luego, sin duda, nada más para no generar esa posible confusión, ¿no? Y quiero subrayar esto que señala el comisionado Pimentel. Este es un mapa de dónde hemos dado permisos y también de dónde Pemex recientemente ha tomado información, de tal suerte que es un indicador de la industria, yo le llamo un indicador adelantado de cuál es la perspectiva que están viendo las empresas. Pero esto va cambiando, esto es dinámico y como ustedes están viendo, semana a semana estamos trayendo nuevos permisos de una industria que está muy activa. Yo te pido aquí a nuestra asesora Pati Alfaro que aparte que los proyectamos ahorita en esta sesión, que estos mapas los podamos tener a disposición del público en la página web de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el mismo día de hoy. ¿Puedo hacer un comentario? Comisionado. De nuevo, muchas felicidades, Pati, está muy bien el mapa. Si me permite la sugerencia, quizá valdría la pena contrastarlo, ponerlo con el mapa de lo que hemos hablado de recursos prospectivos, de cómo ser las provincias geológicas, por eso que comenta el comisionado Pimentel. El hecho de que se vea más rojo, pues es donde ha habido más inversión. ¿Qué significa? Que las empresas de geofísica considerando que hay sísmica y ahora ya tenemos electromagnéticos, las empresas de geofísica es donde más han invertido, donde más pretenden invertir o donde han visto más interés. Decía yo hace rato, hay una correlación importante entre lo que se ve cinturón plegado perdido, salida al istmo, cinturón plegado Catemaco. Y como bien apunta el comisionado Pimentel, eso no significa que no haya prospectividad en otras zonas, ¿no? Claramente debe haber bastante hidrocarburo en la zona de presal, ¿no? En las provincias Abisal, etcétera, cerca de Yucatán, y creo que vale la pena mencionar, bueno, pues, ¿por qué no se ha perforado? Porque las plataformas hoy en día no logran llegar a esas profundidades, a esos tirantes de agua. Aquí estamos hablando de más de 4,000 metros de tirante de agua, pero eso no significa que no haya prospectividad. Por eso quisiera hacer la sugerencia, retomando el comentario del comisionado Pimentel, de contrastarlo con lo que nosotros conocemos o los mapas oficiales de cómo se ven los recursos prospectivos en México. No, excelente apunte, doctor Rangel. Entonces, Pati, haznos un favor. Pongamos los mapas estos que tenemos e incorporemos, ¿no? Reúnete por favor aquí con el doctor Rangel para que veamos cómo incorporamos también otros mapas en donde podamos hacer este contraste y ver cómo esto se correlaciona visualmente, espacialmente con las zonas prospectivas, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, director general? Sí, gracias, comisionado presidente. Yo quisiera agregar, como ustedes saben y para información del público que nos ve, pues la comisión tiene instaurado, digamos, un procedimiento de audiencias y comparecencias con las diferentes compañías que ya están desarrollando trabajos o que están interesadas en participar en estos trabajos de reconocimiento y exploración superficial. Y pues como que ahí tenemos muy cerca el pulso de lo que el interés que estos trabajos han desarrollado, porque las compañías que en un principio únicamente venían por un estudio o por un proyecto que habían presentado, ahora ya nos están hablando y requieren información de 2, 3 proyectos más de los que inicialmente tenían planteados. O sea que se prevé, director general, que la solicitud de permisos esto se incremente, siga incrementando de manera importante. Y eso me lleva a un apunte en relación a lo que dijo el comisionado Acosta, muy importante, que es, a ver, este mapa es los permisos que hemos dado y la actividad reciente de Pemex, costa afuera, Golfo de México. En tierra, costa adentro, tenemos un permiso de procesamiento, que no está este mapa, que está más o menos en la zona de Veracruz, Chicontepec, pero realmente, como apunta el comisionado Acosta, es escaso los permisos que estamos dando costa adentro. Y es notorio, por eso me sumo al apunte del comisionado Acosta.
Mi percepción es que, bueno, naturalmente ahorita este gran número de permisos y este gran interés que se ha detonado por el desarrollo de la industria de la información, que es uno de los objetivos de la reforma, se está materializando en el mar, costa afuera, donde sin duda están las mayores regiones prospectivas, como apuntaba el doctor Rangel, pero también hay grandes oportunidades en tierra. Mi percepción personal es de que nos está faltando y hay que buscar los canales adecuados a través de las distintas dependencias del gobierno para impulsar empresas mexicanas que hagan estudios sísmicos costa adentro. Yo tengo la percepción de que aquí falta un poco, porque todos estos permisos que hemos dado, sí hay un par de empresas mexicanas, pero son pocas en relación con todos estos permisos que hemos dado, que son las grandes empresas internacionales de exploración superficial. Tenemos que empezar a detonar con las distintas dependencias del gobierno el que surjan empresas mexicanas que naturalmente van a tener una vocación y una ventaja competitiva de entrar a tierra y desarrollar y detonar también los estudios en tierra. Yo siento que aquí lo que estamos viendo es también a las grandes empresas internacionales, y nos falta también darle otro impulso, que las empresas mexicanas vean este enorme potencial de generar esta información. Es correcto. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Secretaria Ejecutiva. Muchas gracias. Si no hay comentarios, procedo a leer las propuestas de acuerdo. Por favor. En la primera es con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 37 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción tercera, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su autorización a la empresa GX Technology Corporation con relación a su solicitud con número de registro ARES GXT EU 152Q1, diagonal 1215, para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad de adquisición de datos de campo, en términos del artículo 15, fracción primera, de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. El segundo acuerdo, relacionado con la segunda solicitud que platicamos el día de hoy, sería con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 37 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción tercera, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su autorización a la empresa EMGS Seabed Login México, SADCB, con relación a su solicitud con número de registro ARES MGS MX 15 9 y 3, diagonal 910, para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo, en términos del artículo 15, fracción segunda de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Quedan a su disposición estos acuerdos, comisionados. Muchas gracias, colegas comisionados. Quienes estén a favor de la propuesta de acuerdo, les pido se manifiesten levantando la mano. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Se registra la votación y se aprueba por unanimidad. Si no tienen inconveniente, continuamos con el desahogo del orden del día. El segundo tema es las disposiciones técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos. Es un proyecto de regulación para la consideración del órgano de gobierno, con la finalidad de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Néstor Martínez Romero, en su calidad de comisionado ponente. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Lo primero que tengo que comentar es que esto que voy a presentar es el trabajo de mucha gente dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Algunos de ellos están aquí presentes, no voy a mencionar a todos, pero también un trabajo de los comisionados. Así es en general con todos nuestros lineamientos, siempre tenemos grupos de trabajo que ponen a consideración después del órgano de gobierno en trabajos específicos, en reuniones de trabajo específico, y esto es lo que le voy a presentar en este momento. Por favor, adelante.
El contenido es muy rápido, no pienso llevarme más allá de 10 minutos, posiblemente al final le pediría al licenciado Enrique Silva que nos haga alguna consideración jurídica, pero fundamentalmente voy a platicar cuáles son los objetivos de la regulación, cuáles son lo que hemos hecho a la fecha, los antecedentes y qué es lo que queremos que el órgano de gobierno apruebe, que es que mandemos esto ya a la COFEMER para que más adelante pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y se convierta en lineamientos que ya estén vigentes. Entonces, bueno, las disposiciones que nos ocupan el día de hoy tienen que ver con el poder dar un seguimiento a la operación de una forma eficaz y eficiente, de tal forma que todos los yacimientos que tienen gas natural asociado puedan aprovechar en la medida de lo posible con las consideraciones de rentabilidad los hidrocarburos. Hago énfasis de gas natural asociado. Hay yacimientos de gas natural asociado y gas natural no asociado. Los de gas natural asociado son los que vienen ya con el aceite en el yacimiento y son los que considera esta regulación. Hemos tenido a la fecha 2 reuniones con el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo está compuesto por áreas de la academia, áreas que tienen que ver también con los operadores, aunque los operadores no están directamente involucrados, asociaciones de operadores, asociaciones de colegios de ingenieros, asociaciones como la Academia de Ingeniería, y todos ellos han estado aportando ideas, comentarios acerca de las regulaciones. La primera la hicimos el 19 de junio de 2015, dimos tiempo de que nos mandaran todas las consideraciones que ellos tuvieran y tuvimos una segunda reunión el 2 de septiembre. En ese inter tuvimos también una revisión al interior de todos los comentarios y finalmente al llegar a una versión final, nuevamente la pasamos a todos los comisionados desde la semana pasada y hoy estamos en la versión final que queremos mandar a COFEMER. Pero no es la versión final, es una versión que pues puede tener algunas observaciones adicionales por la gente. Entonces, la consulta pública nos dio 133 observaciones. Esas 133 observaciones fundamentalmente están concentradas en algunos artículos. Ellas fueron comentadas ampliamente y consideradas algunas de ellas dentro de la regulación. No todas ellas fueron consideradas porque había cuestiones que a lo mejor podían generar alguna mejora, ¿no?, en la operación del regulado, pero el regulador tenía que de alguna forma, o sea, nosotros como CNH, poner como premisa fundamental la agregación de valor. Entonces, bueno, pero fueron las menos y al final se presentaron ante el Consejo y todos quedaron a gusto. Comentarios jurídicos y de forma 97 y comentarios técnicos solamente 36. Adelante, por favor. La estructura de las disposiciones es muy simple y trae fundamentalmente 3 títulos. El de las disposiciones generales, de aprovechamiento del gas asociado como título segundo y del seguimiento, supervisión y las sanciones. Es una regulación que sigue el mismo formato que todas las demás regulaciones y bueno, pues yo creo que es importante comentar que el licenciado Enrique Silva, que ahorita nos va a hacer algunos comentarios, pues como está involucrado en todas, nos permite tener una homogeneidad, ¿no?, en ese sentido, pero además esta regulación está asociada muy directamente con la de planes, que hace algunos días también fue comentada aquí en una sesión del órgano de gobierno por el doctor Rangel. Entonces, vienen alineadas de tal forma que son complementarias. Creo que es importante hacer la mención de que en nuestra atribución anterior traíamos una regulación de quema y venteo. Esa regulación de quema y venteo ya fue entregada a la CEA y esto lo que hace es complementar la regulación que ellos pudieran emitir en los próximos meses en relación a la seguridad industrial y a la protección ambiental. En otras palabras, lo que quiero decir que estos lineamientos que estamos planteando el día de hoy no tienen que ver con este tipo de temas y están alineadas totalmente las atribuciones que tiene la CNH. Bueno, ustedes han leído ya los diferentes títulos, lo que pasamos esto, y me voy más bien a la parte final, en donde algo que es importante son los transitorios, y yo creo que ahí sería muy importante tener una visión jurídica, ¿no?, para lo cual le pediría al licenciado Silva que nos hiciera
los comentarios que crea que sean pertinentes para beneficio de los comisionados y del público que nos escucha y nos ve. Gracias, comisionado. En efecto, como todo régimen regulatorio implica un cambio de situación jurídica de un estatus a otro, los transitorios en la ocasión de los lineamientos de aprovechamiento de gas tienen que deslindar en el tiempo claramente lo que es la materia de quema y venteo, dejarlo a salvo para las consideraciones regulatorias y de operación en materia de seguridad industrial y protección del ambiente que realice la ASEA, y lo que expresamente el legislador nos otorgó como aprovechamiento de gas como objetivo regulatorio. Por ello, estamos señalando de manera expresa aquellas regulaciones que tendrán que tener ese deslinde de materias entre lo que queda en la comisión, como es el aprovechamiento irregulado a partir de esta nueva regulación, y lo que queda en la agencia, a efecto de que tenga el tiempo y la oportunidad técnica y jurídica para emitir sus propios lineamientos. Aquí estamos dejando a salvo las atribuciones de la agencia, y le damos la oportunidad que también en términos del régimen transitorio que estamos abriendo, existe una continuidad de los trabajos y proyectos que ya se vienen ejecutando conforme a los programas de trabajo y manifiestos que fueron evaluados y revisados y dado seguimiento por la comisión en el transcurso de estos meses y años previos y posteriores a la reforma, con base en el cual la comisión puede establecer con claridad una continuidad de los esfuerzos que ya se están realizando y abrir los espacios de discusión y de evaluación para poder fortalecer la política de aprovechamiento de gas para el siguiente año. De manera muy particular, dejamos la transitividad necesaria para que con el operador petrolero que todavía el día de hoy nos ha manifestado todas sus actividades de quema y venteo de gas Petróleos Mexicanos, pueda tener la certeza de cuándo, cómo y en qué términos presentará los nuevos proyectos de aprovechamiento con base en los criterios que estamos señalando, los espacios, a efecto de que pueda tener la certeza y la comisión también las facultades necesarias para que este régimen transitorio nos permita garantizar el objetivo de cumplimiento del máximo aprovechamiento de gas. Y por último, recalcaría que estamos renovando todos los formatos y todas las guías para darle una visión más amplia, para que no solo nos quedemos con una visión con la que veníamos trabajando con anterioridad, sino que capitalizando la experiencia estaríamos emitiendo una nueva guía que permitiría incorporar nuevos elementos técnicos para que sean reportados dentro del seguimiento de esta regulación y dentro del proceso de discusión y de aprobación que tendrán los planes. Como lo señalaba el comisionado, la idea es que exista cero duplicidad de entrega de información, cero duplicidad de cargas administrativas, y por ello el proceso de evaluación y de seguimiento de los programas de aprovechamiento estarán en sintonía y alineados a los de los planes de exploración y desarrollo para la extracción, que le darán un nuevo enfoque a la administración tanto del aprovechamiento de gas como de los planes como tal. Eso es cuanto, señor. Sí. Me gustaría si pudiera abundar un poquito más, abogado, en el siguiente paso de COFEMER. Ya lo comenté aquí. Todos los comisionados tuvimos la última versión, ustedes la revisaron, no es el momento de hacer una revisión de detalle, pero sí el poder comentar cuál es el siguiente paso con COFEMER y cuál es la oportunidad que tiene cualquier interesado dentro de la sociedad mexicana de poder revisar estos lineamientos y también hacer sus aportaciones, por favor. Claro que sí, comisionado. Atentos a lo que resuelva este órgano de gobierno. El siguiente paso será remitirlo de manera formal a COFEMER. COFEMER, en términos del título 3A de la LEFEPA, tendrá el tiempo y la oportunidad de realizar observaciones al anteproyecto y a la manifestación de impacto regulatorio correspondiente, y se pondrá el anteproyecto y sus anexos junto con SAMIR sujeto a consulta pública durante el tiempo durante el cual cualquier ciudadano
no necesariamente tienen que haber sido integrantes del Consejo Consultivo. Cualquier ciudadano, sin importar si esté directa o indirectamente relacionado con el proceso consultivo del Consejo, del proceso de consulta pública que hicimos, técnica focalizada que hicimos al interior de la comisión, va a poder realizar estas observaciones. La COFEMER nos va a remitir los mismos a través de la propia página de COFEMER. Nosotros estaremos obligados a resolverlos o atenderlos a efecto de que pueda COFEMER liberarnos un dictamen total o final, con base en el cual podremos nosotros regresar al órgano de gobierno y con base en su caso, las adecuaciones que se deban hacer derivadas de esta consulta pública, poderlo someter nuevamente a autorización, aprobación para que pueda ser remitido al diario oficial. Los tiempos oscilan en función de que es COFEMER quien define en términos de la LEFEPA, que pueden ser fundamentalmente a partir del 5º día hábil posterior a que aprueba el acuerdo de calidad regulatoria, hasta 30 días hábiles, con la posibilidad de que se realicen evaluaciones intermedias y respuestas a las observaciones que haga COFEMER en ese periodo de tiempo. Con base en ello se cerraría el proceso de consulta. Muchas gracias por la claridad. Sería Muchas gracias, abogado. Comisionado Acosta. Sí. Creo que ya lo había comentado en alguna ocasión cuando aprobamos este tipo de lineamientos. Los trabajos de discusión y de análisis, pues en principio se dan en el Consejo Consultivo. Previo a eso, el comisionado ponente nos envía los documentos y de esos comentarios se presenta al Consejo Consultivo. Luego se abre otra etapa interna para efecto de discusión. Los comisionados que tenemos observaciones nos reunimos ya sea con el equipo de la Dirección General o con el equipo del comisionado ponente, de tal forma que cuando se presenta aquí en la sesión, pues prácticamente trae incluidos los comentarios que se consideran procedentes y que nosotros también atenuamos en razón de los argumentos que nos dan, de tal manera que pues la sesión ya se da más una presentación que una discusión, salvo que hubiera algún tema que no se salvó y que un comisionado pudiera tener interés. Entonces, digo, solo para explicar pues por qué en la sesión ya no se da esta discusión. Sin embargo, de manera adicional, sí, yo no sé si sea posible, aun y cuando se va a publicar en COFEMER, donde se publican esta y normas de cualquier tipo, yo no sé si sea posible que se publique también en la página de la comisión como anteproyecto, en razón de que nosotros somos los que tenemos pues al público especializado en la materia y que pudieran llegar observaciones que a la vez pudiéramos hacer llegar a COFEMER en caso de que hubiera interés sobre el documento. Me parece que sería conveniente que fuera la comisión la que también anunciara pues esto como todavía en etapa de discusión. Me parece muy pertinente el señalamiento del comisionado Acosta. Secretaria Ejecutiva, por favor, ¿pudiera contestar a este punto del comisionado? Claro que sí, comisionado. En la página web tenemos un apartado, el apartado regulación, con un subapartado relacionado con anteproyectos regulatorios, y ahí una vez que se envía a COFEMER también se hace la publicación junto con el resto de los documentos y se establece el medio de comunicación para recibir comentarios. Muy bien, muchas gracias. Comisionado. Un comentario de detalle, yo creo que es magnífica idea, el apoyo, pero yo creo que hay que poner ahí en donde esté dentro de la página web la liga para COFEMER, ¿no? Para que también les hagan directamente llegar los comentarios o que llegaran a los dos lugares y no estemos triangulando, no sé en qué forma se puede hacer para hacerlo eficiente. Claro. Incorporamos esta liga, secretaria, por favor. Sí, comisionado, doctor. Muchas gracias. Iniciando, felicitando al comisionado Néstor Martínez por el liderazgo de esta regulación, que es importantísimo. También, licenciado Silva, sabemos el esfuerzo, los días y noches dedicadas a este documento regulatorio. Muchas felicidades. Quisiera destacar dos puntos de la importancia de por qué esta regulación y por qué mi felicitación. El principal es el valor que tiene la regulación. Hace unos minutos hablaba de la COFEMER. Cuando llevamos un documento a COFEMER, hay que demostrar que los beneficios de la regulación son superiores a los costos. Y esta regulación tiene claros, muchísimos más beneficios que los costos, y quisiera detallarlos o desarrollarlos en dos puntos. El número uno tiene que ver
con el tema de cambio climático. México recientemente ha sido felicitado por el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía por su liderazgo en los famosos pledges, lo que le llamamos los pledges como país, los manifiestos. México presentó un manifiesto bastante agresivo en su reducción de emisiones, en favor del cambio climático. Y a la luz, bueno, de las reuniones que se vienen de la COP21, a reunión ministerial, etcétera, pues es importantísimo estar emitiendo carbono a la atmósfera en 2015, pues esa es básicamente una atrocidad desde el punto de vista de conciencia o ciudadano internacional. Entonces, en ese sentido, pues viene el valor, insisto, con eso quisiera desahogar el primer punto, el valor de esta regulación para ayudar a estos trabajos que el secretario Pedro Joaquín y el subsecretario Leonardo Beltrán han liderado en función de lo que México ha manifestado ante la agencia. El otro tema, el segundo tema, es la parte de patrimonio, el hecho de destruir valor en nuestros yacimientos. Cuando iniciamos esta primera regulación, la primera versión de esta regulación fue un poquito trompicada, un poquito turbulenta, ¿no? Teníamos un solo operador, era con Pemex, lanzamos una regulación un poquito a la carrera, tenía muchos defectos, hay que reconocerlo, y entramos en un choque con Pemex en el que, si no mal recuerdo, el comisionado presidente me comentaba que cumplieron solamente un año o 2 años, ¿no? 2 ocasiones de toda la regulación en todos los activos. Y claramente lo que acaba de hacer el comisionado Martínez es traer esa regulación a lo que realmente son mejores prácticas internacionales desde el punto de vista de regulador. Eso también quisiera celebrarlo. 2 ejemplos para detallar esto, la importancia de este segundo punto de patrimonio. Cuando estábamos iniciando con esta primera versión de la regulación, México emitía, o Pemex emitía, más de 1,000 millones de pies cúbicos de gas a la atmósfera, ¿no? Independientemente de que fuera gas natural o nitrógeno. Cuando estábamos tratando de mantener la presión de ACAL y de Q, etcétera, con inyección de gas. Entonces, por un lado estás inyectando desesperadamente gas para mantener la presión del yacimiento y maximizar el factor de recuperación, maximizar el valor de estos campos, y por otro lado estás emitiendo 1,000 millones de pies cúbicos, más de 1,000 millones de pies cúbicos a la atmósfera, lo cual parece algo absurdo. Esta regulación ayuda en ese sentido. El otro tema, ejemplo reciente, son los campos de gas y condensado, de los yacimientos de gas y condensados. La definición del yacimiento de gas y condensado, si ustedes ven una gráfica de presión contra temperatura, estos diagramas tienen muchísimos años de ser utilizados, describe las diferentes fases de un fluido, la fase líquida, la fase gas, pero también describe la fase en la que las dos fases pueden coexistir. La línea que define estas 3 áreas se llama la envolvente de fases. En un yacimiento de gas y condensado estamos en la parte superior, la parte de altas presiones, altas temperaturas. Conforme vamos bajando la presión, entramos a la región de 2 fases. Es decir, los yacimientos de gas y condensados están en fase gaseosa en el yacimiento a alta presión y alta temperatura. Conforme reducimos la presión, genera gas, pero genera líquido. Ese líquido es el condensado, y ese condensado es valiosísimo. Estamos hablando de fluidos de 45, 50 grados API. Tiene un valor altísimo en el mercado, prácticamente gasolinas. La forma óptima de explotar estos campos es a través del mantenimiento de presión, precisamente para no reducir la presión del yacimiento y entrar a la región de 2 fases y que el condensado tan valioso lo deje yo en el subsuelo. No lo estamos haciendo. Nosotros recientemente analizamos los liderados por el comisionado Martínez, dicho sea de paso también, no estamos manteniendo la presión de nuestros yacimientos de gas y condensado. Uno nada más, con números redondos, un campo bien mantenido, mejores prácticas internacionales, documentado, 75% factor de recuperación o más. Un yacimiento que no tiene ese mantenimiento de presión y permite entrar a la región de 2 fases, 30% factor de recuperación. Y eso yo le llamo patrimonio, ¿no? Y eso creo que es el otro valor importantísimo que tiene esta regulación, el hecho de que fomente, no quiero decir obligue, pero exhorte fuertemente a los operadores a que establezcan un plan de mantenimiento de presión, instalaciones de reinyección de gas para mantener presión. Esos serían los 2 mejores ejemplos. ACAL y Cantarell del lado de fracturados y drenaje gravitacional, y del lado de yacimientos de gas y condensados. Bueno, con eso cierro la felicitación. Comisionado Martínez, licenciado Silva, muchas gracias. Muchas gracias. Me uno a las felicitaciones del doctor Rangel al extraordinario trabajo liderado por
nuestro comisionado ponente, el doctor Martínez, y muchas gracias al abogado también, extraordinario trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Secretaria Ejecutiva, por favor. Con mucho gusto. Leo la propuesta de acuerdo para su votación, con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. El órgano de gobierno acuerda que el proyecto de disposiciones técnicas para el aprovechamiento de gas natural asociado en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos que fue presentado en esta sesión sea enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los términos de los artículos 69H y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para su consulta pública. Muy bien, colegas comisionados, si están a favor de este acuerdo, les pido levantar la mano. Muchas gracias. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y continuamos con el desahogo del orden del día. Con el último punto de los asuntos para autorización son las solicitudes de autorización para participar en foros, eventos públicos y visitas de trabajo. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, me refiero a la solicitud que recibimos en este periodo. Es una participación en el foro de SPE sobre recuperación mejorada de petróleo. El futuro es ahora, que tendrá lugar del 18 al 23 de octubre y al que acudirá como participante el comisionado Edgar Rangel Germán. Está a su consideración. ¿Algún comentario? Doctor, por favor. Sí, un comentario. Yo creo que es importante decir que la SPE, la Society of Petroleum Engineers, es la entidad pues, gremial más importante a nivel mundial y que este tipo de foros no son abiertos, son por invitación. O sea, hay que tener ciertas competencias para poder ser considerado. Ese es mi comentario. No. Si me permite, gracias por comentar, no era necesario, comisionado. Si pudiéramos cambiar, abogada, y sé que ese es error de mi oficina, el que no es participante, ¿no? Tuve la fortuna de que me invitaran a liderar el panel que tiene que ver con investigación y academia, los esfuerzos que hay en el mundo sobre este tema. Pues doble mérito en función de lo que dice el comisionado, el comisionado Martínez. Muy bien. Muy bien. Colegas, ¿algún comentario adicional? Bien. Secretaria Ejecutiva, le damos lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y en lo dispuesto en el capítulo Criterios para tratar asuntos con terceros del Código de Conducta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la solicitud escrita en esta propuesta para participar en foros, eventos y visitas de trabajo. Perfecto, muy bien. Colegas comisionados, si están a favor, les pido levantar la mano. Muchas gracias. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad y comisionado presidente ha sido desahogado en su totalidad del orden del día. Pues muchas gracias, damos por terminada esta sesión. Gracias, comisionado, secretaria ejecutiva, colegas de la CNH, Juan Minuti y su equipo, muchas gracias por apoyarnos en la transmisión y a quienes nos ven también muchas gracias. Buenas tardes.